Porque Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, porque la Cordillera de los Andes será una sierra maestra, porque tenemos a Sucre, a Miranda, a San Martín, porque es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil, porque hay que hablar de la patria que se ha de forjarse desde abajo, porque si somos americanos seremos una sola canción. Desde tiempos de Bolívar, en nuestro continente se barajaban dos modelos contrapuestos. El modelo Monroe, de América para los americanos, es decir, todos nosotros americanos a los pies de los yanquis, o, por otro lado, el modelo de Bolívar, de patria grande. Ya hablaba Ernesto Laclau de que el pueblo no existe de facto, hay que construir pueblo como agente histórico, un pueblo de nuestra América. Eso ya lo había entendido Bolívar, y lo volvieron a entender nuestros pueblos cuando nace el siglo XXI, cuando se crea la CELAC, el ALBA TCP, la UNASUR, con el proyecto del Banco del Sur y de una divisa latinoamericana, el Sucre, encabezados por Hugo Chávez. Pero claro, no sin un cóndor que no los acechara, el mismo desde tiempos de Bolívar. Porque ya desde ese 1973, cuando irrumpe el escándalo Watergate forzando al presidente estadounidense Nixon a renunciar, tras un exposé en el Washington Post de sus triquiñuelas, nunca les quedaría más clara la importancia del poder mediático en su arremetida. ¿Cómo es que en ese inicio de estas iniciativas de unidad latinoamericana como la CELAC estuvo la prensa tratando de destrozarlas? Bueno, ya había dicho el propio Bolívar hace 195 años en su carta al coronel Campbell: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Y es en nombre de la libertad que a punta de machete han intentado desguazar nuestra integración. Su cóndor del siglo XX tenía como cometido traer a la región el fin de la historia y unificarnos, sí, pero como una única colonia de los Estados Unidos. Remontémonos al 2004. Alca, al carajo. Ya había nacido ese siglo XXI y con él la ola roja en América Latina. Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, pronto Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador. Estábamos ante un frente. Tan solo 2 años antes habían intentado un golpe de Estado contra Chávez, el germen de esa unidad, pero fallan. Entonces intentarán romper la unidad en nombre de la libertad, esta vez la libertad de mercado. La gran idea es de Bush padre, pero la trae a la mesa Bush hijo, el ALCA, el Tratado de Libre Comercio de las Américas, liberalización y bajas arancelarias desde Alaska hasta Tierra del Fuego, pero propuesto y aprobado solo por Estados Unidos. Sonaba como el paraíso, pero para ese momento ya conocíamos la clase de paraísos que se imponen desde los Estados Unidos. Esta era la cristalización de la doctrina Monroe, toda América, pero solo para ellos. Y en 2004 llegó el Air Force One cargando con el presidente Bush en la reunión de Mar del Plata con todos los presidentes de la región. Y ese día, en la reunión en Mar del Plata y la simultánea cumbre de los pueblos, donde se congregaban cientos de movimientos sociales y militantes de nuestra América, el ALCA se fue al carajo. Pero no solo, se enterró toda una época de la unidad latinoamericana vista como imposible. En la región seguía imperiando la derecha. Teníamos a Álvaro Uribe en Colombia y a Vicente Fox en México, necios en su lacayismo, pero estaban presionados. Se cuenta que el canciller y vicepresidente de Panamá, Samuel Lewis, se acercó a Néstor Kirchner en aras de la reunión y le intentó convencer de recular. Yo creo que un pequeño esfuerzo, no importa los contenidos, pongamos una nueva fecha para más negociaciones. A lo que Néstor le contestó: Luis, Panamá. Si te escuchara, el general Torrijos se revuelve en su tumba. Porque nunca lograremos que todos sean antiimperialistas. Lo único que se busca es que aquellos que no lo son sean la excepción, no la regla. Que la corriente hegemónica sea hacerlo, como lo fue en el Mar del Plata. Que hasta presidentes de derecha se unieron a la fiebre antiimperialista, como el presidente paraguayo Nicanor Duarte Frutos, del Partido Colorado de la dictadura militar. Y fue Frutos el que explicó la importancia del no al ALCA, más claro que nadie tal vez. Obviamente, en el emprendimiento del ALCA no solamente un intento de dominación de los mercados de América Latina, sino que había evidentemente un objetivo militar, que era convertir a la región en un protectorado militar norteamericano, en evitar cualquier desarrollo tecnológico que pudiera fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y finalmente reducir a las Fuerzas Armadas de nuestros países a fuerzas policiales. ¿Qué tiene que ver? Pues no hay dominación económica sin dominación militar. ¿Quién protege los negocios millonarios de Estados Unidos en el sur?
sus militares. ¿En dónde? En sus bases militares. No hace falta más que ver cómo lo hicieron con la United Fruit Company, la empresa bananera que, con el ejército estadounidense y sus ejércitos paramilitares, hicieron el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala, más de 5 golpes de Estado en Honduras, vivieron eligiendo presidentes a dedo en Costa Rica y financiaron a los paramilitares de la AUC en Colombia, por poner solo un par de ejemplos. El poder militar siempre sigue al comercio. Aunque en los últimos años, sobre todo tras la muerte de Chávez, ha vuelto una ola de propaganda de la difunta ALCA, intentando revivirla otra vez como nuestra única salvación. Apenas en 2018 la BBC publicaba: ¿cuán poderoso sería el área de libre comercio de las Américas y por qué nunca se concretó? Y dice así: de haberse concretado, el ALCA se habría convertido en un gigante económico, la mayor zona libre de comercio del mundo, la joya de la corona la llaman, y acabando con: sin el liderazgo de Washington, la idea de un bloque comercial que cubriera de extremo a extremo el continente parece tan rezagada y obsoleta como la página web del ALCA, detenida en el tiempo en 2005 sin que nadie tenga planes de actualizarla. Ahí lo aclaran. No permitirían que ninguna unidad latinoamericana se materialice si no es como lacayos unidos de los Estados Unidos de América. Y eso lo intentan cimentar no solo bajo sus armas militares y económicas, sino mediáticas. Es en aras del no al ALCA que se crea el ALBA-TCP, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y el Tratado de Comercio de los Pueblos, el ALBA de la Unidad Antiimperialista, creada por Chávez y por Fidel, y en algún momento contando con Ecuador, la Honduras de Manuel Zelaya, la Bolivia de Evo Morales, además de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Santa Lucía, juntos creando fórmulas, como dicen, para resistir y vencer. Gracias al ALBA, por ejemplo, Venezuela, Bolivia y Nicaragua se declararon por fin territorios libres del analfabetismo hasta el siglo XXI. Con la llamada Misión Milagro, impulsada desde el ALBA, se les devolvió la vista a 6.500.000 personas en 34 países, incluidos en países europeos y en Estados Unidos, donde tanta falta le hacía el ALBA a su gente que tiene que pagar millones de dólares porque el médico les ponga tiritas a sus heridas. Y a raíz de esto surgen artículos como los siguientes: ALCA versus ALBA, en este medio académico francés, por ejemplo. Y dice así: la decisión de Bolivia de nacionalizar sus industrias de gas natural y de petróleo resultará en pesadas pérdidas para Brasil, pero también revela que el populismo y sus incumplimientos de contrato siguen siendo una salida fácil para que América Latina se rehúse a introducir. Hay 2 mensajes. Número 1, que uno de los ejes que usarían para intentar romper esa unidad sería Brasil, que con su posición económica y geoestratégica en la región debían cooptar. Y 2, que se encargarían de hacerle latente el fallo de los países latinoamericanos para impulsar el relato de reformas necesarias contrarias a las políticas soberanas de los gobiernos, que se encargarían de denominar populistas, como arma arrojadiza a cualquier país que se niega a someterse ante los poderes del norte. El argumento del artículo sigue: la economía debe revelar al menos una lección importante. En realidad no existe una cosa como el almuerzo gratis. La nacionalización en Bolivia debería convertirse rápidamente en un manejo incompetente y en una complacencia desenfrenada por razones políticas. Atención al lenguaje. Debería de convertirse en un desastre. Y de eso se pretendían encargar ellos. Es en 2006 cuando Bolivia se une al ALBA y 2 años después se arranca su nacionalización del litio bajo ley. Se declara que la empresa pública nacional, YLB, Yacimientos de Litio Bolivianos, se encargaría de las actividades de toda la cadena productiva: prospección, exploración, explotación, beneficio, concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización. Para las últimas fases de este proceso, Bolivia ya había sacado a la venta su primer automóvil eléctrico fabricado 100% en Bolivia, con la empresa Quantum Motors, ubicada en Cochabamba. Así que bueno, un proyecto fallido no suena así exactamente. De hecho, fue el propio Andrés Manuel López Obrador que, como presidente de México, le pidió ayuda a Evo Morales para ayudarlo a construir su propio plan de nacionalizaciones. Tan fue un éxito que ya no será misterio para nadie por qué le hicieron un golpe de Estado
Estado en 2020 a Evo Morales, tan solo antes de que Elon Musk, el principal pirata del litio boliviano, para usarlo en sus Teslas, publicara en Twitter: le haremos un golpe de Estado a quien queramos. Y es que pronto volverían a recurrir a sus clásicos golpes de Estado para atacar la unidad latinoamericana. Pero antes hubo un sinfín de redes de integración más. Por ejemplo, el Petrocaribe, que las reservas de petróleo más grandes del mundo, las venezolanas, no sirvan para abastecer a Estados Unidos a cambio del sometimiento, sino que sirvan para impulsar a los países de nuestra América, no solo cooperación energética, sino un mecanismo integrador y más allá, unificador y más allá, liberador, como diría Chávez. Para 2013, por ejemplo, el 60% de la energía consumida en Cuba era suministrada por Venezuela a precios preferenciales, cooperando en 30 empresas conjuntas que irían desde la pesca a la infraestructura o a la minería. Lo mismo ocurrió en Bolivia, con quien, a raíz de Petrocaribe, se firmaron 7 acuerdos bilaterales, o en República Dominicana, que para el año 2014 Petrocaribe había financiado el desarrollo de iniciativas en una gran red de políticas sociales, además de Haití y Argentina. Y claro, Mel Zelaya en Honduras, que alza la economía de su país, de los más pobres de la región, uniéndose al ALBA y con ayuda de Petrocaribe, y es víctima de un golpe de Estado en 2009. Pero aún derrocado, continúa la prensa. El Heraldo 2014. Retornar a Petrocaribe es un riesgo por los objetivos que tiene Hugo Chávez en Honduras. Los empresarios dicen que Honduras perderá la dignidad recuperada si retorna a Petrocaribe. Esta es la dignidad recuperada tras el golpe de Estado a un presidente democráticamente electo y la imposición de un gobierno neoliberal sin someterse a votaciones. Ok. Y cómo no, la BBC titulando así un año después: ¿quiere Estados Unidos destronar a Petrocaribe? Y dice: la última vez que un presidente de Estados Unidos en ejercicio visitó Jamaica, antes de este jueves, fue en 1982. El mandatario en ese entonces era Ronald Reagan y Estados Unidos se preocupaba, ante todo, por la injerencia comunista soviética en el Caribe. La llegada de Barack Obama a Kingston, en cambio, se relaciona con la preocupación estadounidense por una herramienta política venezolana en el Caribe: el petróleo. Agradezcamos la claridad. El único motivo por el que pisan Jamaica es para blindarla del comunismo con sus injerencias y hoy, una vez más, para desguazar la vía que tenían los países de nuestra América para avanzar en negocios y desarrollo sin someterse al cóndor. Aunque también llegan 2 iniciativas más por parte de Venezuela, la UNASUR y la CELAC. Así es que Chávez también crea la UNASUR como órgano de consulta, cooperación y coordinación en materia de defensa para los países miembros, por la mediación y resolución de conflictos internacionales, como por ejemplo prevenir el potencial enfrentamiento bélico que se pudo haber desatado entre la Colombia de Álvaro Uribe y Venezuela y Ecuador tras el asesinato del líder de las FARC, Raúl Reyes, o por ejemplo el permiso otorgado por Álvaro Uribe en 2009 para instalar bases militares estadounidenses en su territorio como enclave intervencionista en el continente, usadas, por ejemplo, para el intento de golpe de Estado contra Rafael Correa en el Ecuador de 2010. Se vislumbra, como no podía ser de otra manera, el papel de Álvaro Uribe como pieza catalizadora del quiebre de la unidad del territorio. Y es que para eso estaba, no solo para reforzar el paramilitarismo dentro de Colombia, sino para fungir de testaferro de las necedades de Estados Unidos en todo el continente. Y no solo él, se aseguran de que llegue Piñera en Chile, Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil y luego Duque en Colombia para que se salgan de la UNASUR y la quiebren. Pero no solo, porque mientras que Lula presidía la UNASUR, no rechazó la implementación de bases militares estadounidenses, quebrando la razón de ser de la iniciativa. Y así es que irrumpe la BBC. ¿Por qué en América Latina no ha habido una integración regional como en la Unión Europea? Que nos ilustren sus razones. Número 1. La primera diferencia de la Unión Europea con América Latina es la complementariedad de sus economías. Los principales socios comerciales de los europeos son otros países del bloque, mientras en América Latina suele ser mucho más importante el comercio con Estados Unidos y China. Corrección, eso es exactamente para lo que se crea el ALBA, la CELAC o Petrocaribe, etcétera, etcétera. Como si matan a tu madre y te preguntan por qué no tienes madre. Otra razón:
demasiada soberanía. Esto es en serio. La cuestión es que si tú pretendes lograr integración profunda, mantener la soberanía y al mismo tiempo disponer de capacidad para influir en el sistema internacional, las tres cosas no las puedes tener a la vez, dice la pieza. Esto es, ¿quieres ser soberano y bloqueado o subyugado y subsistente? ¿Píldora roja o píldora azul? Porque esto es un libre mercado de elecciones. Y ahí va otra. Vaivenes ideológicos. Lo peor que le puede pasar a un organismo regional es que dependa de la coincidencia astral, de que hay un ciclo de gobiernos que se entiendan políticamente. Ellos se ponen de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando ese ciclo político termina? En esto hay que ser serios, adoptar tratados, establecer instituciones y en esos marcos adoptar acuerdos que trasciendan los ciclos políticos. Esto es lo que tenemos que hacer en la región. Hay que ser serios. Impongamos solo gobiernos neoliberales entreguistas que no se anden con cosas izquierdistas de soberanía y mantengámoslo así de por vida. Fácil. Claro que luego vinieron las insistentes propuestas de tratados de libre comercio por parte de Estados Unidos que, claro, los nuevos gobiernos neoliberales no pudieron rechazar. Esto es, también gobiernos que se autodenominaban progresistas, que hicieron la base de sus campañas el desguazar los TLCs vigentes en sus países y en vez de eso los reforzaron. Ese es el nacimiento del siglo XXI. En ese se sentaron las bases para una unidad posible, misma que ahora no solo es necesaria, sino que permanece posible. Una unidad que solo es posible desde abajo, desde adentro y desde la izquierda que ha pasado la prueba de no leer azufre.